Boecio y Casiodoro, el primer horizonte cultural de la Edad Media. Dos fueron los padres del medioevo, Benito y Boecio. Al primero, la Edad Media debe su natural misticismo, su silencio y su amor por la contemplación. El segundo, su admiración por la antigüedad, su interés por los libros y su obsesión por el pensamiento. Uno le aportó la fe y la piedad, y el otro la cultura y el ocio fecundo de la filosofía. Ambos construyeron el horizonte sobre el cual se movió la Edad Media a lo largo de los 10 siglos que le reservó la historia. Tal confluencia no fue una casualidad. Tanto Benito como Boecio vivieron en un mismo contexto histórico, aprisionados en los estertores de una época que no acababa de morir y buscando a tientas otra nueva que no acababa de nacer. Ambos quisieron entregar al mundo fundamentos capaces de sostener el peso de la historia, y lo lograron. Existen pocos aspectos que condicionen tanto la vida de esa época como la fe religiosa y la cultura intelectual que en ella se produjo. Más aún, si ambas supieron hermanarse en una síntesis vigorosa y bien constituida que terminó configurando el núcleo de lo que hoy entendemos por medieval. Durante todo el siglo V, los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente fueron ocupados por pueblos germánicos, suevos, vándalos y alanos, y se establecieron en Hispania para ser poco después expulsados por los visigodos. Anglos, jutos y sajones se asentaron en Britania, los burgundios en Provenza y los francos en la Galia. El mosaico que emergió de estos movimientos, no fue más que un conjunto heterogéneo de reinos autónomos, generalmente hostiles entre sí y empeñados en asegurar su hegemonía a costa de sus vecinos. Solo a fines de ese siglo, indeciso y fragmentado, comenzó a fraguarse un foco importante de poder en Occidente, el reino ostrogodo de Italia. Sus inicios fueron bastante precarios. Teodorico, el rey ostrogodo, fue enviado por el emperador de Bizancio para recuperar Italia de las manos bárbaras en que había caído, las de los érulos. Desde luego, todo el mundo sabía que los ostrogodos eran tan bárbaros como los érulos, y que más que recuperar Italia, la propuesta bizantina pretendía limpiar los Balcanes de las huestes de Teodorico. Pero el soberano ostrogodo era un hombre hábil y determinado. No hizo el menor caso a tales sutilezas y aceptó de buena gana la invitación en el año 493. Venció a los érulos en batalla y, sin más dilaciones, fundó su propio reino en la península, instalando la capital en Rávena. Poderoso en la milicia y muy diestro en la diplomacia, el rey ostrogodo mantuvo su distancia con Bizancio y alcanzó una indiscutida hegemonía entre los reinos germánicos de su entorno. Para un occidente que adolecía de todo liderazgo, se trataba de un gran paso. Sin embargo, la presencia de Teodorico en Italia no allanó los conflictos del tiempo. El rey ostrogodo era bárbaro y arriano. Como tal, no tenía muchas simpatías por el mundo de la cultura ni tampoco por el de la Iglesia romana. Gustaba decir que los malos godos pretendían pasar por romanos y los malos romanos por godos. Se cuenta que en una ocasión uno de sus hombres de confianza abjuró de la fe católica para convertirse al arrianismo, con el propósito de captar su simpatía. Al saberlo, Teodorico condenó a muerte a su antiguo consejero, limitándose a decir:
¿Cómo puedo confiar en que me será fiel a mí, que solo soy un hombre, quien fue capaz de traicionar a su Dios? Como buen caudillo ponía la lealtad por sobre todas las cosas. La sociedad que se formó en Italia bajo su gobierno fue esencialmente dual. En ella, los romanos se ocupaban de la administración y los ostrogodos del ejército. Separados por la religión, la lengua, las leyes y las instituciones, germanos y romanos convivían incómodamente, soportando tensiones, resquemores y desconfianzas. En este escenario vivió y murió Anicio Manlio Boecio, nacido en el año 470 después de Cristo, de noble linaje. Era cristiano y, según parece, tenía algún parentesco con aquel joven contemporáneo del cual seguramente oyó hablar en más de alguna ocasión, Benito de Nursia. Como hijo de una antigua familia senatorial, Boecio fue educado de acuerdo a su rango y a sus talentos. Estudió primero en Roma y luego en Alejandría, donde perfeccionó el griego y ahondó sus conocimientos en la filosofía dominante de su época, el neoplatonismo. Por ende, por donde se lo mirara, era un hombre formado en los cánones de la antigüedad clásica. No debe sorprender que su mente y su corazón pertenecieran por completo a ese mundo desaparecido. Aún así, desde muy temprano, Boecio fue consciente de que ese mundo al cual debía su rango y su formación había ya terminado su ciclo histórico. Siendo niño, había sido testigo de la conquista de los Hérulos. Por si eso no bastara, 15 años después había visto llegar un nuevo pueblo, los ostrogodos, a reemplazar su dominio. De la antigüedad quedaban solo las cenizas. Era un hecho. El mundo antiguo había desaparecido del curso de la historia y el nuevo, el que había tomado la misión de relevarlo, se encontraba aún por definirse. En ese mundo confuso y desorientado, Boecio no tardó en jugar un importante papel político. Apenas llegó a la madurez, se hizo notar por sus talentos y entró a formar parte del círculo de Teodorico, quien, aun despreciando a los romanos, tenía un especial olfato para identificar a quienes podían prestarle servicios en la administración del Estado. Muy luego Boecio se convirtió en el más prominente de los romanos reclutados por el soberano. En aras de su cultura, su preparación y sus contactos, el noble romano llegó en poco tiempo a ocupar el puesto de prefecto de la ciudad de Roma. En este cargo se concentraba la dirección de la administración pública. De él dependían los tribunales e incluso los senadores, y en la práctica constituía la mano derecha de Teodorico, pero el gobierno de la ciudad. Como prefecto de Roma, su labor política fue ordenada y meritoria. En él el rey tuvo siempre a un leal colaborador dispuesto a generar las condiciones para un entendimiento fecundo entre romanos y godos. Más allá de su brillante carrera política, el principal aporte de Boecio en la historia del medioevo tuvo que ver con la cultura. Fue precisamente allí donde su genio se desplegó en plenitud. Por aquella época, la posibilidad de que Occidente se alejara de sus raíces clásicas pendía de un hilo. El conocimiento del griego en que la época de Cicerón o Virgilio había constituido el patrimonio de todo romano culto se había hecho cada vez más escaso. Y si esta era la situación entre los romanos, ¿qué quedaba para los bárbaros ostrogodos que apenas conocían el latín? La península itálica parecían condenada a dejarse para siempre de las fuentes que habían nutrido su arte, su pensamiento y su historia. De hecho, no era solo el bárbaro occidente el que veía amenazado por esa posibilidad. El mundo cristiano del Oriente, que por tradición debía tener mucho más cerca las grandes obras de la antigüedad, tampoco tenía por delante una perspectiva halagüeña. El año 529, el emperador bizantino
Justiniano proscribiría la Academia Platónica de Atenas, a la que consideraba el último reducto del paganismo. Con ese decreto se pondría abrupto término a 900 años de rica tradición filosófica. Era comprensible temer por el futuro de una cultura que irresponsablemente descuidaba sus raíces y muy difícil no dar la razón a aquel sabio bizantino que, al conocer la decisión imperial, exclamó en tono mortecino: «Nos espera una larga noche». Un siglo más tarde, la misma tentación caerá sobre el recién constituido Imperio Árabe. Aunque la fuente es dudosa, una crónica tardía nos cuenta que, al conquistar la ciudad de Alejandría, a mediados del siglo VII, se elevó al califa una pregunta sobre el destino de la famosa biblioteca de la ciudad. La respuesta fue inequívoca: si sus contenidos están de acuerdo con el Corán, no hay necesidad de conservarlos. El libro de Alá es más que suficiente. Si contiene algo en contra, tampoco. Por lo tanto, sean todos destruidos. 6 meses habría tardado en quemarse la más grande recopilación cultural de la antigüedad. Boecio advirtió este panorama con singular claridad. En realidad tenía las herramientas para hacerlo. Estaba lejos de ser un ratón de biblioteca a quien bastara deleitarse con las glorias del pasado. Si se había nutrido en los textos de la antigüedad, era porque los consideraba no una exótica curiosidad de museo, sino un legado digno de nutrir los fundamentos del mundo que se estaba fraguando. De estas consideraciones surgió lo que Boecio consideró la misión de su vida: poner nuevamente a Occidente en contacto con sus orígenes. La primera función que asumió fue la modesta tarea de traductor de las grandes obras de la antigüedad griega. Solo de este modo, pensó atinadamente Boecio, Roma tendría a la mano sus raíces. Y quién sabe, tal vez en el futuro, los mismos bárbaros que ahora pululaban en Occidente, haciendo ostentación de su ignorancia, pudieran un día acceder a ese tesoro. Con este horizonte por delante, Boecio ocupó su lugar en la historia. Comenzó por lo que en la época se denominaba ciencia del número o quadrivium, geometría, aritmética, música y astronomía. Los manuales que sobre esta disciplina escribió siguieron a la letra a los grandes de la antigüedad, sobre todo a Ptolomeo y a Euclides. El tino de Boecio al escribirlas no es fácil de ponderar, ya que sus obras presentaron prácticamente la totalidad de lo que la Edad Media supo sobre estos temas. Su principal contribución, sin embargo, fue en la filosofía. También aquí su primera tarea fue la de traductor. Era comprensible. Boecio era consciente de tener por delante un auditorio amenazado por la barbarie. Mucho más que un creador original. Lo que las circunstancias exigían era un transmisor fiel de la herencia clásica, capaz de trasplantar siglos de reflexión filosófica a una tierra áspera e inculta. Podía parecer modesto, pero era lo que la historia requería. Con esta intención planificó su obra y en algún momento tuvo la audacia de afirmar: traduciré al latín todo libro de Aristóteles que caiga en mis manos y todos los diálogos de Platón. Obviamente la empresa lo superó con mucho. Se hubiera requerido muchos boecios para realizar íntegramente. Sus traducciones y comentarios fueron escasos para la obra que pretendía transmitir, pero resultaron suficientes para mantener viva la llama del helenismo en el nuevo escenario cultural que se estaba gestando. De hecho, las huellas de la producción filosófica de Boecio se mantienen vivas todavía hoy. Una buena cantidad de términos de esta disciplina en la actualidad provienen de versiones latinas con que él tradujo los conceptos de la filosofía platónica y aristotélica.
Junto a estos hay que agregar una serie de definiciones que, afianzando el patrimonio que intentaba difundir, él mismo acuñó: persona, rationalis naturae individua substantia, eternidad, interminabilis vitae, total simul et perfecta possessio, destino, inanens rebus movibus dispositiu, per quam proveniencia suis quaeque nectis ordinibus, etc. Con su trabajo de traductor y comentarista, El último de los romanos se convirtió en el primer capítulo de la historia intelectual de la Edad Media. Con el paso de los siglos, los pueblos nuevos comprendieron intuitivamente la misión de Boecio. Tal vez no tuviera grandes conocimientos, pero se asentaba sobre un suelo rico por su pensamiento y su filosofía. Si querían estar a la altura de la historia, era preciso apoderarse de ese patrimonio. En las obras de Boecio, el rescate intelectual de la cultura clásica fue de la mano con otro esfuerzo que también la Edad Media heredó con la mayor naturalidad. Para el gran comentarista y traductor, no se trataba solo de recuperar el acceso a las raíces clásicas, era preciso injertarlas en el tronco vivo de la fe cristiana. Precisamente por esta razón, no solo fue el último de los romanos, sino también el primero de los escolásticos. Con este objetivo escribió pequeños tratados de materias teológicas en los que intentó explicar, ayudado por las categorías de la filosofía antigua, los misterios de la fe cristiana. Aunque Boecio era bastante entusiasta cuando se trataba de confiar en la capacidad de la razón, lo cierto es que sus esfuerzos se encontraban perfectamente en línea con lo que había hecho antes que él Justino, Orígenes y Agustín. Al ponerse en la huella de esos personajes, la obra de Boecio propuso un norte a la cultura filosófica de los siglos venideros, la concordancia entre lo creído y lo racionalmente conocido. Desde ese momento, la íntima armonía de la verdad revelada y la argumentación racional se convirtió en el gran presupuesto y la suprema aspiración de la cultura medieval. La semilla sembrada por Boecio fue tal vez modesta, pero al filo del siglo XI se reveló esencial. Puede decirse que se convirtió en una suerte de hilo de Ariadna, a partir del cual renació el estudio, la discusión y el pensamiento. No en vano sus libros constituyeron el repertorio más recurrente de los intelectuales del medioevo, quienes se dedicaron con pasión a estudiar, a comentar y discutir sus textos. Mientras Boecio se entregaba con denuedo a la tarea que había escogido como misión de su vida, su actividad pública no cesaba de incrementarse. Desde joven, los lazos familiares y su reputación de hombre culto le habían abierto las puertas de la carrera política. El año 510 había sido designado cónsul de la ciudad de Roma y 12 años más tarde nombrado hombre de confianza del reino ostrogodo para el gobierno de Italia. Su carrera iba viento en popa. Avalado por Bizancio y respetado por Teodorico, parecía tener en su mano los delicados hilos de la política del tiempo. Lamentablemente, algo vino a perturbar el ambiente de la ciudad de Roma. En el otoño del 523 fueron interceptadas unas cartas de senadores romanos dirigidas a personas próximas al emperador bizantino. En tono de las misivas, al menos según los funcionarios ostrogodos, era larvadamente sedicioso. Teodorico, ya viejo y algo embotado por los años, consideró que las cartas constituían el primer eslabón de un intento por restaurar el poder imperial en Italia. En realidad, no le faltaban motivos de sospecha. El emperador Justino era un soldado balcánico de habla latina, y en su entorno jamás había disimulado su interés por renovar el mando bizantino en Italia. Con estos antecedentes, la reacción goda fue terminante. La acusación de sedición se hizo extensiva a todo el Senado romano, el organismo político más importante de la urbe, y Roma entera pareció acusada de conspirar contra el reino ostrogodo. Boecio quedó en el
en la peor de las posiciones, debido a defender a senadores de cuya inocencia estaba convencido, pero ya no contaba con el principal de sus avales. El emperador de Bizancio había bruscamente adquirido a los ojos de Teodorico el aspecto de un maquiavélico conspirador. Las circunstancias parecían confabularse en su contra. A lo largo de su vida, Boecio había sido siempre un moderado. Todo su esfuerzo había consistido en abrir caminos de entendimiento entre dos pueblos que se miraban con recelo. Lamentablemente, en política el sentido común no suele ser particularmente valorado. Muchos romanos lo veían como un colaboracionista, culpable de trabajar para el invasor, y no pocos godos lo consideraban un infiltrado, dedicado a poner límites y cortapisas a su poder soberano. Todos ellos miraron complacidos la tormenta que se estaba gestando sobre su cabeza. Con estos antecedentes, Boecio fue acusado de alta traición, suspendido de su cargo y conducido a Pavia. El proceso en su contra se celebró en Roma ante un comité integrado por varios de los senadores que meses antes habían sido defendidos por el mismo Boecio. Todos ellos aseguraron su lealtad ante Teodorico, traicionando la que debían a Boecio. Lo declararon culpable y el rey, muy anciano para reaccionar como con aquel antiguo consejero converso al arrianismo, decretó su muerte y la confiscación de todos sus bienes. El noble patricio no se dejó abatir por la desgracia. Siempre había lucido el tono sereno y compuesto que tanto había caracterizado a los antiguos romanos, y ante su muerte demostró el mismo talante. No se quebró ni se dejó anegar por la amargura. Se limitó a recuperar su antigua vocación filosófica, la misma que sus afanes políticos habían interrumpido. En realidad, para un hombre como Boecio, tal vez la muerte en esas circunstancias no era del todo una desgracia. Esa injusta condena acabaría de insertarlo en la larga cadena de pensadores ajusticiados por la autoridad en la que él veía la continuidad de un legado. Sócrates, Séneca y San Justino lo habían precedido. ¿Por qué no podía hacer honor él también a esa antigua definición platónica según la cual la filosofía es consideración de la muerte y del aprender a morir? Esperando el cúmplase de su sentencia, Boecio escribió uno de los puntos de referencia más importantes de la naciente cultura medieval: la consolación de la filosofía. Utilizando el estilo platónico del diálogo, el condenado narró, en exquisito lenguaje poético, su propia experiencia en el trance amargo de la muerte. Ideada por Boecio entre las húmedas paredes de su celda en Pavia, la consolación contiene el tono inequívoco de un testamento. En ella él condenó, vertió las ideas. En ella el condenado vertió las ideas y los cimientos que quiso constituyeran su más precioso legado. El argumento de la obra es fantasioso y filosófico al mismo tiempo. Mientras Boecio se duele por su infeliz destino, se le aparece una mujer de rostro venerable cuyos ojos centelleantes revelan una clarividencia sobrehumana. Tiene la tez llena de vida, desborda energía, aunque está cargada de años que difícilmente podría creerse que pertenece a nuestro tiempo. Esta sugerente personificación de la filosofía se dirige a Boecio a lo largo de los 5 capítulos de la obra, recordándole las muchas verdades con que ella puede sanar su alma enferma. El destino, la libertad, la buena y la mala fortuna, la esperanza, la divinidad, el bien, el mal y la felicidad constituyen los temas de este dramático diálogo
en donde fluyen las convicciones de la tradición estoica, armónicamente combinadas con los postulados de las corrientes neoplatónicas. Boecio aparece en sus líneas como el gran necesitado de la filosofía. Perdí la memoria primero a causa del contacto degradante del cuerpo y una segunda vez cuando estaba oprimido por el peso del sufrimiento. Es preciso que la filosofía le ayude a comprender la naturaleza mudable de los bienes en los que ha puesto su confianza: la riqueza, los cargos, el poder, la fama y el placer. Pero por sobre todo, Boecio requiere que la filosofía le permita vislumbrar la posibilidad de un bien que se encuentre más allá de los vaivenes temporales. Porque si los llamados bienes de la fortuna no son, en realidad bienes, si ni siquiera cuando abundan, sacían el espíritu. Entonces es preciso buscar en otra parte, tal como lo hace la filosofía, por la cual el sumo bien no es otro que Dios, ser perfecto, cuya posesión constituye la auténtica felicidad. Su nueva obra le ofreció la posibilidad de proponer muchos tópicos que en sus traducciones y comentarios ya jamás abordaría, y que sin embargo constituían parte integrante del legado que él pretendía salvar. Los temas de la consolación le permitieron mostrar otra cara de la filosofía, no ya la que habían enseñado sus traducciones a las obras lógicas de Aristóteles, sino la de un pensamiento cercano a las angustias de la vida, guía y cura del alma, faro en el sufrimiento y bálsamo en la muerte. Se trataba del broche final de su tarea. Finalmente, Boecio fue ajusticiado el año 525 en la ciudad de Pavia, según las bárbaras costumbres del tiempo. Los verdugos le ataron una cuerda a la frente y la apretaron hasta que los ojos le saltaron de las órbitas. Durante mucho tiempo, la Edad Media lo consideró solo un gran filósofo, sino también un mártir de la fe. La figura de Boecio y su lugar en el medioevo no estaría completa sin hablar de uno de sus más íntimos compañeros de afanes, Casiodoro. Tal como su maestro, Casiodoro era un romano culto, noble y letrado. Había nacido en el año 477, poco después de Boecio, y desde muy joven había seguido sus pasos. Sus primeros intereses lo habían llevado a cultivar la historia. Más tarde había confluido a la filosofía. Era sin duda un hombre de letras y aún así, sin ser un intelectual de relieve, durante la buena parte de su vida se consideró discípulo de Boecio. La mayor parte de sus desvelos, sin embargo, los había consumido trabajando en la corte del rey Teodorico, en la que siempre había dado pruebas de sensatez, moderación y cautela. De esta última, tal vez demasiada. En los días previos a su ejecución, Boecio consideró que había sido abandonado por el compañero de toda su vida. Sea como fuere, Casiodoro había comprendido con profundidad la tarea emprendida por Boecio y estuvo decidido a continuarla más allá de su muerte. El problema era cómo. Casiodoro comprendía que no bastaba con impulsar el conocimiento de la antigüedad clásica y su inserción en la sensibilidad cristiana. Tanto o más importante que eso era generar las condiciones para que la cultura continuara ocupando un lugar en el mundo que estaba naciendo. Y para esto se requería de un espacio adecuado. El cultivo de la inteligencia siempre ha requerido de refugios en los que el hombre, liberado de las ocupaciones más urgentes de la vida, recupere su libertad para abrir paso al espíritu. En el caótico mundo del siglo VI, esta verdad resaltaba con más evidencia que nunca. Si se pretendía dar un cuerpo al proyecto boeciano, era preciso buscar en las 9 circunstancias un nicho de estudio, pensamiento y reflexión. De otro modo, el programa sería un conjunto de buenas intenciones. Con este objetivo en la cabeza, el noble Casiodoro parece haber planeado la fundación de una academia en Roma,
con el apoyo del Papa de la época y según el modelo del Museo de Alejandría. Sin embargo, la ausencia de toda estabilidad política lo convenció de que no era posible conservar la cultura en medio de ese clima de incertidumbre que caracterizaba su tiempo. La autoridad era incapaz de ofrecer el sosiego que el trabajo intelectual requería. Roma había sido saqueada 3 veces durante el siglo V y otras tantas lo sería durante el siglo VI. El mismo reino ostrogodo, que en un momento había parecido firme y estable, caería pocos años más tarde, dejando Italia convertida en un campo de batalla durante los siguientes 100 años. Ese mundo efervescente no presentaba las condiciones mínimas para la conservación de un patrimonio y mucho menos para el cultivo del pensamiento. Con esta amarga constatación en la espalda, Casiodoro cambió de rumbo. A los 50 años, seguramente decepcionado por los espasmos incontrolables de un mundo en crisis, se retiró de la vida pública para abrazar la religiosa. Con sus propios medios fundó un monasterio en Vivarium, al sur de Italia, dedicándose a la contemplación de acuerdo al modo que había acuñado San Benito. No por esto abandonó su vocación académica ni la labor cultural que había heredado de Boecio. En Vivarium continuó el trabajo que había comenzado bajo el alero de Teodorico. Allí escribió al menos 2 libros importantes. Uno de ellos, Las Instituciones, constituyó una especie de enciclopedia de las artes liberales, adaptado a la lectura y comprensión de las Sagradas Escrituras, y durante siglos fue utilizado como manual en los monasterios. Mucho más importante, sin embargo, fue el hecho de que se trasladó con toda su biblioteca, introduciendo en los monasterios una costumbre que llegaría a ser decisiva para la vida intelectual del medioevo, la de traducir y copiar las grandes obras de la antigüedad clásica. En cierto modo, esto se adecuaba a la mentalidad monástica. Al interior del claustro, se pensaba que, para llegar a una adecuada exégesis de las Sagradas Escrituras, era indispensable poseer un conocimiento lo más detallado posible de la cultura antigua. Esa había sido la posición de todos los santos padres del siglo IV y fue también la suya. La decisión de Casiodoro constituyó una auténtica inspiración. Con ella se creó una tradición que finalmente dotó a la cultura del nicho cálido y seguro que necesitaba en estos tiempos bárbaros, el monasterio. De allí en adelante, el monasterio benedictino se convirtió en la salvaguarda de la cultura literaria, histórica y filosófica del mundo clásico. Los monasterios ofrecieron letrados y copistas a manos llenas. Todos ellos se entregaron a la tarea de formar ricas bibliotecas que pasaron a ser el orgullo de cada convento. Pasando por las manos de los monjes, una multitud de textos clásicos se salvó del olvido. Si esta actividad modesta pero esencial, Occidente habría perdido sus raíces. Gracias a los monasterios, la penetración recíproca de religión y cultura se convirtió en una realidad decisiva en la vida intelectual del medioevo. Para la época, los clérigos no solo fueron los hombres dedicados a Dios y a la Iglesia, sino también los especialistas en los asuntos de la cultura. La palabra clerecía designaba tanto el clero propiamente tal como a los profesores y estudiantes. La decisión de Casiodoro tuvo también otra consecuencia importante para el mundo intelectual del medioevo, ya que al refugiar la cultura en los monasterios, inauguró un nuevo tipo de pensador. Desde ese momento, el filósofo dejó de ser un maestro, como lo había sido Sócrates, Platón y Aristóteles en Atenas, o un estadista, como lo había sido Cicerón, Séneca o Marco Aurelio en Roma. Desde Casiodoro, el pensador fue un monje ceñido a disciplina religiosa, que distribuía sus horas entre el estudio y la liturgia, y repartía equitativamente el tiempo entre la reflexión y la oración. El filósofo del medioevo combinó la lectura de los clásicos con los pasajes de la Biblia y tuvo por patrones a los antiguos filósofos
tanto como los santos padres. Y el nuevo invento fue fecundo. Deberán pasar más de 10 siglos para que esta simbiosis monástico-filosófica se rompa y aparezca con Descartes la figura de los primeros filósofos laicos. De este modo, los monasterios fundados por San Benito no solo fueron centros de espiritualidad, de vida y de doctrina cristiana, sino que constituyeron también los depósitos privilegiados de la cultura. Por vía de Casiodoro, los dos padres de la Edad Media, Benito y Boecio, se encontraron hermanados en una alianza de espiritualidad y cultura, de fe y razón, de teología y filosofía, destinada a durar tanto como el medioevo y a construir uno de sus rasgos más distintivos.